tal? Estamos hablando de doctrina, la sana doctrina. Estamos hablando de edificar. Dios levanta cuando Él muere, Cristo muere y sube a las alturas resucitado. Dice que Él reparte dones y son dones de ministerios. El ministerio o el llamado. El llamado es como que tú estás ahí viviendo tu vida bien X, ¿verdad? Y viene Dios y te dice: yo te estoy llamando, y pone un impulso, pone una carga, pone una necesidad. Es curioso porque de repente te das cuenta de la necesidad más grande de tu ciudad. Algunos expertos creen y dicen que aquello que más te desespera, te duele, te lastima de tu ciudad es aquello a lo cual Dios te está llamando a sanar. Entonces Dios viene como Elías vino sobre Eliseo y le puso su manto. Lo que le está diciendo es: tú vas a ser mi sucesor. En un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde gobernaba un rey, pero que este rey dice al final de su vida que era perverso porque le hacía caso a su esposa. Así que consejo del día de hoy: háganle caso a la palabra. Ahí se tenían que reír, pero bueno, muy bien. Edificar. Dios usa los 5 ministerios para edificar. Y hablamos ya durante semanas cómo Cristo edifica. Esta tremenda declaración que Cristo hace al lado del monte Hermón, donde ve una cueva, y en esta cueva se le llamaba las puertas del Hades, y se veneraba al dios Pan de la pandemia, donde la gente entraba en una excitación, en una pandemia sexual, inmoral, no drogas, pero sí eran sustancias que los drogaban y hacían perder su conocimiento. Y es cuando Cristo dice: sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, estas puertas no van a prevalecer. Es decir, sobre esta roca. Algunos dicen que está hablando de Pedro, pero no, porque Pedro después dice en 1 de Pedro que Él es la roca. Pedro le atribuye a Cristo: Él es la piedra angular. Y algunos otros creen que está hablando de la roca gigante, el monte Hermón. Sobre este monte edificaré mi iglesia, y las puertas de la cueva, que según decían eran las puertas de las, no prevalecerán en contra de ella. Y podemos hablar toda la noche y muchas cosas. El monte Hermón, Salmo 133, es como el rocío del monte Hermón que viene y riega, ¿verdad? Lo que Cristo viene a edificar es para bendecir a la ciudad y para traer transformación. El domingo estuve hablando un poco, no a profundidad, de la bendición. Digan conmigo: la bendición de las lenguas. Es un regalo, es un don. Y Pablo dice: deseen ardientemente. Otras versiones dicen: codicien. O sea, hay un sector de la iglesia que se ha levantado para atacar los dones del Espíritu Santo. Porque sí, varias personas lo han hecho en la carne. Sí, porque muchas personas lo han hecho para controlar, manipular. Pero eso no me exime a mí de disfrutar lo genuino que Dios tiene para mi vida. Hablaba de la importancia de edificar el hombre interior. Podemos trabajar en nuestro hombre externo, ¿verdad? Los que nos bañamos, los que sí nos bañamos, que son todos aquí, porque se ven guapos y guapas. Los que nos bañamos, pues nos estamos enfocando de nuestra apariencia, nos vestimos, andamos calzados, perfumados, nos cortamos el pelo a tiempo. Bueno, a algunos les gusta andar con sus rastas, es problema de ellos, está bien, pero nos gusta la imagen, nos gusta vernos bien. Nos gusta preocuparnos por nuestra salud, por hacer ejercicio, comer sano. Su servidor está mismo ahorita en un proceso, pues, de cuidar mi salud, cuidar mi alimentación, y creo que me está funcionando, aunque nadie me dice nada. Pero bueno, está bien, los perdono, ¿verdad? Yo esperaría que me dijeran: pastor, lo desconozco, ¿es usted? Yo: sí soy yo. Pero bueno, está bien, quizás falta más tiempo. Pero nos preocupamos por el hombre exterior, la nutrición que le damos, la alimentación que le damos. Esta misma semana
fuimos a una tienda pues que se vende en mayoría, ¿verdad? Que ahí está por Walmart, no es Walmart. Y dije, quiero comprarle a mis hijas pues los famosos Pediasure, ¿no? Bueno, sobre todo la pequeña. No porque esté desnutrida, ¿no? Sino porque me interesa que tome sus vitaminas, que tome sus minerales, su proteína, sus carbohidratos necesarios. Y supuestamente, bueno, es una marca recomendada. ¿Por qué? Porque quiero que ella crezca, que crezca sana. Digan conmigo, sana. ¿Cuántos quieren crecer? Ahora, de repente las cosas crecen, pero crecen chuecas. De repente las cosas crecen, pero crecen débiles. Pero yo creo que usando todos esos ejemplos, Dios quiere que tú crezcas. Crecimiento es madurez. Crecimiento es salud. Crecimiento es avance. Crecimiento es prosperidad. Y Pablo dice que cuando tú y yo hablamos en lenguas, nos estamos edificando. Estamos creciendo. Es decir, cada vez que empiezas a hablar, estás poniendo un ladrillo a tu hombre interior. Le pones la mezcla y después otro ladrillo, y después otro ladrillo, y después otro ladrillo, hasta que llegas, dice Pablo, después a la plenitud, a la altura, a la medida de un varón perfecto. Cuando tú recibes el don del Espíritu Santo y creces en este regalo precioso, tarde o temprano te vas a parecer a Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque tiene que ver no con un misterio, no con cosas raras. Perdonamos a nuestros ancestros que no cultivaron estos principios bíblicos. Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo crecí 4 años, porque se fueron, en una iglesia donde yo recuerdo que había un mover del Espíritu. Y yo veía a la gente ser tocada y llorar y hablar en lenguas. Hoy día pues están en una religiosidad, nada más religiosidad. Y entiendo esa parte donde la gente puede hacer cosas sin que el Espíritu Santo esté. Y eso es triste. Pero crezco en esto y mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue a los 11 y pico años. Nadie me dijo, mira, va a pasar esto. Nadie me empujó. Nadie, simple y sencillamente yo era un jovencito preadolescente que había ido a la iglesia porque mi madre me dijo, vamos a ir a esta cruzada con este evangelista que se llama Juan Miranda. Y pues vas. Y a mi madre no se le decía Nel pastel, no se le podía decir no. ¿Por qué? Porque pues te recetaba unos pellizcos que te hacían ver doble, triple, y perdías el conocimiento casi. Se le tenía que decir sí, jefa, sí, madre. Fui con ella y en ese encuentro el evangelista llama a los niños, nos pone aquí en la hilera, y él nomás dice amén, 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 así literalmente. Y vino alguien, no algo, no un poder, vino una persona sobre mi vida. Y cuando te toca el Espíritu Santo, cuando tienes un encuentro con el amado Consolador, pueden pasar los años, pueden pasar las décadas, pueden pasar los tiempos, y siempre va a haber una pasión y una desesperación y un hambre por más de Él. Y para mí es lo normal. Para mis hijas es lo normal. Hadassah fue introducida al avivamiento cuando ella tenía 3 años. Vino Nathan Morris hace 10 años en septiembre, ¿se acuerdan? Vino Nathan Morris. Este predicador traía un fuego que la verdad te daba miedo verlo. Predicaba, Claudia, aquí está. Claudia se hacía así. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque sentías que te iba a soltar algo y o te arrepientes, pero no era un fuego carnal, era el Espíritu Santo. La primera noche fue un caos. Éramos una iglesia de 30, 40 personas. Imagínate un evento, había más de 1,300 personas en el Villa Cantera. Fue un caos.
porque los 5 o 6 edecanes que éramos, no podíamos atrapar a tanta gente que estaba colapsando, convulsionando en el espíritu. Y que esa misma gente, pastores, me dijeron: pastor, yo llevé a una mujer, yo llevé a esto, Dios sanó a mi padre de la próstata, Dios sanó a mi hijo del asma. Una mujer que había ido por primera vez, tenía 7 hernias, y cuando vino el pastor y sopló sobre ella, de esas hernias desaparecieron, cayó al suelo. La gente, era un caos, pero bendito caos. Yo prefiero esos caos donde está el Espíritu Santo a donde hay un orden y no está el Espíritu Santo. Claro, puede haber orden y que esté el Espíritu Santo, pero alguien me entiende lo que estoy diciendo en esta noche. Entonces Hadás sabe todo eso y ella es apasionada por el fuego, apasionada y ella no puede ser la misma. Al otro día el pastor, el evangelista nos dijo: es que no hay orden, es que la gente subía a la plataforma, la gente quería tocarlo, la gente estaba dándote. Y dijo un pastor: no, yo tengo una pareja de decanes que mira, estos te van a traer orden. Al otro día esa pareja de decanes de esa otra iglesia estaban así contra la pared, porque había una gloria genuina. ¿Ustedes se acuerdan? Del Espíritu Santo sobre ese lugar. Y nuestros hijos, Sarita estaba pequeña, estaba de brazos la pequeña. Ella ya no va a ser la misma. Ella no podrá desviarse y andar con esas cosas de rebeldía. ¿Por qué? Porque fueron presentadas al Espíritu. Yo no fui el mismo. Claro que yo pasé etapas de pecado, etapas de confusión, de tantas cosas, pero siempre he vuelto al camino. Y siempre le digo: Espíritu Santo, sin ti no puedo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque una vez que lo pruebas, una vez que pruebas las delicias del cielo, porque su palabra dice en Salmo 16, tú lo puedes leer de tarea: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. ¿Alguien me está escuchando? El Nuevo Testamento me dice que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. La Biblia me dice en Romanos que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando tú pruebas la presencia, cuando tú lo pruebas, cuando Él te pone el manto y te llama y te dice: hey, yo quiero usarte. Cristo viene y pone su llamado sobre tu vida. Y créeme que cuando Él te llama, siempre va a ser lo más improbable. ¿Qué significa esto? No vas a tener la capacidad, no vas a tener el intelecto, no vas a tener el carisma, no vas a tener nada, porque eso te va a llevar a depender más de Él y de su palabra. Porque si tuvieras todo, entonces quizás diría Él: espérate, porque vas a depender de ti y vas a hacerme daño a mi iglesia. Pero un ministerio que depende de Él, que confía en Él, que es guiado por Él, es de grande bendición para la iglesia. Ahora, en esta noche yo puedo hablar de 2 vertientes. Tengo 2 puntos tan importantes que compartir y quiero que Él me esté guiando. Pero volvemos: desead fervientemente, codiciar los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo: el que habla en lenguas, esto lo puedes ver en 1 Corintios 14, se edifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo crezco espiritualmente? Pues ten comunión con el Espíritu Santo. Si no has recibido esta bendición, yo no lo puedo forzar en ti. Yo no te puedo condenar
porque no la has recibido. Yo no te puedo decir, hazle la. No, porque eso es falso. Pero te puedo enseñar la palabra y decirte que Pablo dice, deséalo ardientemente. Hay personas que han orado intensamente, lo necesito, porque ya pasaron esa etapa de, ay, qué raro. No, nosotros somos los raros. Eso es la vida normal. Sí, va a haber gente que va a decir, ¿qué es esto? Qué raro, Hechos 2. Pero después esa misma gente, con el poder de la predicación del evangelio, van a decir, van a ser compungidos. ¿Qué haremos para ser salvos? A veces las señales del Espíritu, a veces los dones del Espíritu preparan el camino para que el evangelio sea predicado y la gente sea compungida. Varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y conviértete, y vendrán tiempos de refrigerio. Pero también dice, y vendrá y recibiréis el don de Dios, que está hablando de la bendición. Es una bendición. No es una rareza, no es una locura, no es algo extraño, no es algo místico, no es un espíritu kundalini como dicen algunos de la India. No, es el Espíritu Santo. Y te va a ayudar a crecer. Y te va a ayudar. Ahora, yo le voy a pedir aquí a Jicoténcatl. Jicoténcatl y su esposa son intelectuales. Él es hijo de un maestro de historia. Ella es hija de un psicólogo. Y cuando ellos llegan a esta iglesia, ellos han luchado o luchaban con esto. Un día oramos por ellos y ¡pum!, fueron tocados y colapsados, y empezó a suceder algo interesante. Pero me gustaría que compartieras tu experiencia. ¿Cómo le decías al Espíritu Santo? Porque si tú le pides, Él te lo va a dar. No hagas nada sin antes recibir la promesa. Cristo les dice a los discípulos en Lucas 24, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo de Joel 2:28. Está hablando de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Galilea, hasta lo último de los confines de la tierra. ¿Cómo recibes este don? Pidiéndoselo. No es articular. Estábamos con los Mazaguas hace muchos meses, hace no sé, medio año, y había un jovencito y empezó a testificar porque estaba enseñando esto por todo un día. Y había un jovencito, es que no puedo, se lo he pedido y no me contesta. Y yo no lo forcé, no lo condené, no le dije, es que no crees. No, solo pídeselo y recibe. Una hora después de haber predicado, cayó el Espíritu Santo sobre él. Pero yo no vine y le moví la mandíbula. No, él empezó solito, empezó a gritar, y vino el fuego sobre él y recibió la bendición. Bueno, bendiciones, iglesia. Pues seré breve, trataré de ser breve. Sé breve. Cuando yo conozco de Jesús desde que tengo 8 años, en mi juventud me alejo un poco, pero había una iglesia que asistíamos con anterioridad fuera de aquí de Uruapan, y se hablaba en lenguas, y la pastora, ahí sí hacían lo que dice el pastor, ¿no? Te enseñaban a hablar en lenguas. Repite conmigo. Y yo no, es que eso para mí no es genuino. Yo le decía a Dios, bautízame, tú bautízame, Espíritu Santo, yo sí creo en ti, pero yo quiero que, es más, le puse una condición. Obvio, no es así, a veces Dios lo acepta y a veces no, pero le dije, yo quiero que cuando tú me bautices, nadie venga y me diga, mira, repite y hazle así y así. Y pasó mucho tiempo, me alejé de Dios, regreso a Dios. Entonces llego a esta iglesia y empiezo a tener experiencias con el Espíritu Santo, pero no llegaba el bautismo. Y un poco frustrado, se lo pedí, pero con esas condiciones. No quiero que nadie venga y me diga, hazlo. Entonces recuerdo que estábamos en Morelia. Sí, yo le decía, yo quiero que seas tú, o sea, genuino. No quiero que sea como articulado o forzado.
Entonces estábamos en Morelia, estábamos en un evento de hombres, y el pastor que estaba predicando sobre la honra a los padres. Nada que ver con el Espíritu Santo. Sí, pero no de que hablen en lenguas. Y yo recuerdo que esa noche yo sentía su presencia fuertemente y me tiré de rodillas y sentí como en ese pensamiento la voz que decía: no basta, ve más allá. Y me tiré de panza, así como luego aquí nos ven algunos tirados, y no me importó lo que dijera la gente. Y empecé a sentir su presencia y empecé a hablar en lenguas y empezó mi razonamiento. Ay, le estoy articulando, qué estoy haciendo? Inmediatamente vino esa voz a callar, esa voz de mi interior que me decía: ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que no querías que nadie te impusiera? Soy yo. Y ahí te va más. ¡Fua! Y duré, no sé, ese día como una hora tirado. Y yo quería seguir, pero se acabó el evento. Entonces así es como me sacaron. ¿Qué sucede? La primera experiencia es la salvación. Cuando eres salvo ves las cosas diferentes. Pero viene más. Y está la segunda gracia, como le decía Carlos Wesley, que era, ellos no le llamaban como el bautismo en lenguas, pero era como una visitación. Me acuerdo José, cuando él vino, él llegó a la iglesia en el 2012, octubre de 2012, ahí estamos en el Holiday Inn, y él llegó. Su testimonio es muy inspirador, muy fiel, y es nuestra primera oveja que ganamos así. No vino de otra iglesia, no jalamos gente de otra iglesia. Él se convirtió porque yo daba conferencias en lugares, en asociaciones civiles, y ahí algo le impactó y me pidió una cita para consejería. Yo le dije a la señora que si quiere que vaya a la iglesia. El domingo llegó a la iglesia y tuviste un encuentro. O sea, él se vino desde el hotel caminando, llorando con Lalito como de 4 años y en lágrimas. Eso fue algo glorioso. Pero en una velada, ¿te acuerdas? Él recibe, está haciendo escalofrío, esta segunda gracia, este bautismo. Y su comentario es: me siento como nunca, me siento ligero, siento más a Dios, me siento con más poder, más autoridad. Wow. Otro caso, una persona que ya no está aquí, pero antes estaba. Toda su vida, tiene 70 años, toda su vida ha sido cristiana. Su madre murió de 90 y tantos años, fue cristiana toda su vida, imagínate. Su abuela fue cristiana, es de los primeros cristianos de los años 800 bautistas que llegaron aquí. Pero lo acabo de decir, los bautistas no creen en las lenguas, es un cesacionismo, no es de Dios para ellos. Y bueno, ella creció con esto. Vino Rebecca Baker, una profeta que era monja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Rebecca? Ella era una sorela y ella tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en un retiro, en un árbol, y ella fue llena hasta que la corrieron. Le dijo: no, tú ya estás muy rara. Y Dios la ha usado en todo el mundo. Y vino a Uruapan y le profetiza, le dice: tú eras esto y esto, tienes que renunciar a esta doctrina, a esta enseñanza. Ella lo hace y recibe las lenguas. Y me escribe así, porque me conoce hace más de casi 30 años: Salo, me siento como nunca antes me había sentido, me siento ligera, me siento libre. Meses antes había ido a nuestra casa diciéndonos algunas cosas fuertes que estaba viviendo y estaba al borde del colapso. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él viene no a hacerte raro, Él viene a enderezarte, Él viene a ponerte entero, pleno, lleno, a conectarte con el cielo, a darte unción, a darte denuedo, a darte autoridad sobre esa enfermedad, sobre ese pecado, sobre esa atadura, sobre esos demonios. ¿Estás escuchándome? Necesitamos al Espíritu Santo. Pero bueno, voy a la segunda parte y me quedan 20 minutos. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Wow. Entonces Pablo está así como que sigan el amor, deseen los dones, pero sobre todo que profeticen. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, ya lo expliqué.
pero el que profetiza edifica la iglesia. Y lo dice Primera de Corintios 14. Vamos rápidamente otra vez. ¿Siguen aquí vivos? ¿Están conmigo? Ok. Dice así, yo quisiera, dice, el que habla en lenguas, versículo 4, pero el que, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, digan conmigo, edificación, exhortación y consolación. Cuando alguien viene y me dice yo soy profeta y no tiene una iglesia y no está bajo la autoridad pastoral y no lee la Biblia, entonces yo lo dejaría a un lado, aunque tenga dones sobrenaturales. A mí no me mueve lo sobrenatural, a mí me mueve lo que está en la palabra de Dios. Hay gente que se autonombra profeta, ¿ok? Pero hoy quiero aclarar varias cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchas señales y manifestaciones los próximos días, los próximos meses, los próximos años. Yo creo que las próximas semanas. Y tiene que haber un entendimiento bíblico. Acuérdate, Efesios 3 habla, 3:11, habla de los ministerios. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas y maestros. Son 5 ministerios. Es diferente tener el oficio, el ministerio del profeta, que por experiencia y por lectura y estudio y conocer. Es un proceso de preparación de 15 a 20 años. Hay gente que sí, en 5 o 10 años de conocer empiezan a fluir en lo profético. Es correcto, mas no los hace ser profetas, ¿ok? Hay gente que siente un llamado y siente la unción profética y el pastor le dice no. El pastor está viendo problemas matrimoniales, el pastor está viendo que no se sujeta a su esposo, el pastor está viendo que tiene un desorden financiero. Le dice espérate. Entonces, ¿qué hace esta persona que ya está recibiendo visiones? Porque cuando palpas la gloria, cuando palpas su presencia o eres bautizado, pues palpas la unción. Entonces esta persona que dice, bueno, el pastor no cree en mi ministerio, y se va y hace un montón de daño en las iglesias. Hay gente que ha sacado dinero, hay gente que controla, hay gente que ha llegado al punto de decirle, hey, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Casados. Y ella le dice, si Dios lo está, hacen, y por eso mucha gente se ha cerrado. Pero para eso estoy, para enseñarte lo que es correcto, lo que es bíblico. No por tener sueños y visiones y escuchar la voz de Dios te convierte en un profeta. Un profeta bíblico, genuino, va a sufrir hambre, va a sufrir escasez, va a sufrir mucha soledad, va a sufrir mucho rechazo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Toda la Biblia. Ve a Jeremías. Señor, me sedujiste y fui seducido más fuerte fuiste que yo, Señor, estoy. O sea, esa palabra me sedujiste y fui seducido realmente está diciendo, así lo dice, me engañaste y fui engañado. O sea, me llamaste a profetizarle a esta nación y no tenía ni un converso. Traté de callarme, ya no voy a hablar porque cuando hablo la gente se burla, la gente, pero dice, había un fuego dentro de mí. Hemos visto de todo. Gente que es Dios hablando, a mí me tienes que escuchar. Mira, para empezar, la Biblia dice que lo único que puede ser juzgado en la Biblia es la profecía. Así que si tú me estás hablando de parte de Dios, yo tengo la autoridad de juzgar lo que tú me estás diciendo a la luz de la palabra. No te puedes imponer sobre mí. Esto es bien importante. Porque hay lugares, hay ministros que te van a profetizar y te van a decir verdades. Pero me tienes que dar 10,000 pesos para decirte lo malo. Y la gente cae. Y son lugares llenos. Ahora yo no voy a decir que soy un profeta verdadero, pero sí puedo decir que mi pastor ya está reconociendo que hay algo profético en mi vida. Muchos ministerios en la nación me están consultando para recibir palabras de Dios. Yo no sé, pero lo que sí sé es que cuando profetizo y hablo, pues no hay multitudes. ¿Dónde están las multitudes? Rechazo. Un profeta cae gordo, verdadero, cae mal. Si un profeta es aplaudido y anda así, es porque no es profeta. Tiene un don y te sabe cómo llegar y te va a despelucar. ¿Qué es despelucar? Te va a desfalcar. Pero aquí jamás alguien va a decir, pastor, usted me desfalcó, usted me dijo, usted me pidió. Jamás, nunca.
pero sí te puedo dar palabra de parte de Dios. Y esa palabra a veces no nos gusta. Ahora, la profecía está para edificar, para consolar, para exhortar. Esa es la unción profética. Nunca es para condenar, nunca es para maldecir. Porque hay profetas o personas que dicen que son profetas y cuando no haces lo que ellos te dicen, te maldicen. ¡Pah! Vete al diablo, ¿no? Para pronto. O va a haber pobreza sobre tu vida. ¿Sabes qué? Cruz, cruz. Rechazo esa maldición porque yo estoy lleno de su presencia. Yo conozco su palabra y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de rechazar lo que muchos han estropeado. Debemos ser cuidadosos porque Dios levanta ministerios. Ahora, un verdadero ministerio profético, pues ve a Isaías. Isaías profetizó siglos antes de Cristo. Alguien lo llama el quinto evangelio. Pero ¿saben cómo murió Isaías? Lleno y viejo de canas. Dice, no, lo aserraron, lo metieron en un tronco y lo aserraron. Esa es la vida de un profeta. Yo les he enseñado a los líderes y servidores que ya fluyen en lo profético. Mira, no tú nombres, no digas, no nada, solo sigue a Dios y pon la palabra a juicio. Si la gente lo recibe bien y si no, no lo tomes como rechazo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque creo que Dios quiere levantar una iglesia, como Pablo dice a los Corintios, que todos profeticen. ¿Qué dice mi pastor en su libro La Profecía? Se los recomiendo, por cierto, Roberto Evans, el libro de La Profecía. Profetizar no es hablar, profetizar es escuchar. Y muchas veces yo estaba a procesar en el desierto, en tragedias, en pruebas, en luchas, y ahí lo único que te va a salvar el pellejo, y lo digo por experiencia, es escuchar su voz. Cuando Él me ha dicho, donde yo estoy a punto de pensar que ya todo va a colapsar o que ya todo caminó, como decimos, y escucho su voz y me dice, todo va a estar bien. Porque sé escuchar su voz. A veces me cuesta, pero cuando lo escucho y me dice, cuando me dijo una vez, tu hija está bien, una semana antes de una prueba que se hizo, revocó un diagnóstico. Y le dije a mi esposa con toda la fe, porque todo nos decía que ya había un diagnóstico, pero Dios me dijo, tu hija está bien. Yo le dije, siento decirte que Dios me dice que Salma está bien. Fuimos al otro día, su hija está bien. Wow, una celebración total, tremenda. Porque eso es escuchar a Dios. Lo vas a escuchar en las montañas, en los valles, en las pruebas, en las muertes, en las tormentas, en las tragedias, el rechazo. Y no solamente vas a decir, es que yo puedo escuchar a Dios. No, vas a decir, si no escucho tu voz me muero. Cantares 5:6, tras su voz se fue mi alma. Yo no puedo vivir sin escucharte. Desespero si no te escucho. Yo necesito una palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo eso en la iglesia? Hay algunos problemas en cuanto al ministerio profético y quiero tomar del Antiguo Testamento. Me quedan 12 minutos. ¿Me los regalan? Quiero su atención porque esto nos va a poner un cimiento profético para que cuando alguien fluya en lo profético tú puedas entender, ok, no entendí esa revelación, pero cuando Dios habla, Él te va a ir confirmando. Hay gente que ha pasado y la gente le da palabra y algunos dicen, wow, qué confirmación, y otros, no entendí nada. Escríbela. Y de repente van a pasar meses, semanas. A mí me ha pasado, he profetizado cosas porque cuando tocas la eternidad, en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad está el presente, pasado y futuro de esa persona. Entonces de repente tú eres el intérprete de lo que estás cautivando y le dices, yo te veo en una situación de eminencia, Dios te ha levantado, estás hablando en pasado, Dios te ha levantado en puestos de liderazgo, y la persona, apenas puedo subsistir, pero pasa un año, 2 años, pastor, me ha pasado un montón de veces, la palabra que me diste era para ahora, no era para antes. Me equivoqué. Cuando un profeta nunca puede decir me equivoqué, entonces no es profeta. Pero pastor, en el Antiguo Testamento, si no profetizaban correcto, los apedreaban. Entonces, ¿por qué no apedrearon a Samuel? Samuel le dijo, he aquí el escogido de Jehová. Cuando vio al hermano mayor de David, se equivocó. Se equivocó. Es un proceso. ¿Qué tiene que ver contigo?
tiene que ver que cuando tú honras lo profético, tú vas a ser edificado, tú vas a ser consolado. Oh, me encanta, me fascina viajar por todo el país y o algunas partes del mundo y dar alguna palabra a personas que les consuele y que les edifique y que ellos digan: ni te conozco y no me conoces, pero sé que lo que Dios me está hablando a través de ti es Dios, porque no hay manera que alguien supiera lo que tú me estás diciendo. Y empiezan a ser consolados. Es algo tan hermoso operar. Creo yo que Dios me está dando un ministerio profético, porque empecé a profetizar desde los 12 años. Y es tan glorioso ver milagros, ver sanidades, ver restauración. Ayer me escribió un pastor de familiar de un pastor que me recibió en Tuxpan, Veracruz, y me dijo mi suegro lo que pasó y está encantado y te quiere volver a recibir. La iglesia está avivada desde tu visita. Mi esposa me acompañó y vimos tantos milagros y tantas señales y gente nueva y gente ser liberada y sanada, y eso es lo que hace el ministerio. Por eso Pablo dice: sobre todo que profeticéis. Estos seminarios de días enteros, algún día Dios no me va a llevar a dárselos, con mucho gusto. Y hemos visto testimonios y milagros, y vuelvo a repetir, y llenura del Espíritu Santo. Porque para eso es el ministerio. Yo no busco una ofrenda, yo no busco un aplauso, yo no busco ser famoso en redes. Yo busco edificar a la iglesia. Yo busco que la iglesia sea bendecida, la iglesia de Cristo, y eso incluye CAO. Yo sé que muchos han pensado: ay, el pastor, ¿por qué me está regañando? Porque soy llamado para exhortarte, porque no nomás te tocó un pastor, ya lo dije hace unas semanas, te tocó un pastor profético. Y es ahí donde decimos: ay, este pastorcito. Muchos han entrado en esa honra. Te voy a leer unos versículos para terminar. Segunda Crónicas 20:20. Josafat, el rey, hace una declaración tremenda y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, están enfrentando ejércitos que los han, ¿cómo se dice? Los han dominado, los han, los han, o sea, exceden, eran mucho más poderosos. Sobrepasado, gracias. Los habían sobrepasado, y la gente está con miedo y van a enfrentar a estos dos ejércitos, los moabitas y amonitas, creo. Y él les dice esta palabra: estando de pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es una de las cosas más difíciles: creerle a los profetas. Estoy hablando de profetas genuinos que han sido procesados como Elías, que han sido procesados como Eliseo, que han sido procesados como Jeremías, que han sido procesados. Y aún te voy a hablar del Nuevo Testamento, porque Jesús menciona también. Cuando tú crees, no es que el hombre está hablando de parte de él, está hablando de parte de Dios. Y cuando tú honras el manto profético, desatas prosperidad para tu vida. Sí, la palabra profética más segura es la palabra. Por lo tanto, si yo vengo contigo y te digo una palabra que contradice lo que está aquí, sin pensarlo lo puedes descartar. Si alguien viene, ha pasado en Uruapan que hay pastores proféticos, pero lo usan para jalar gente y crecer más en sus iglesias y su economía, y ellos van a dar cuentas. Yo no sé quién para juzgarlos, pero no es correcto. Y de repente apelan a tu egoísmo. Oh, te veo próspero. Te veo con una casa del año, casa nueva, carro del año. O sea, ¿a quién no le gusta que le digan eso? De repente yo voy a lugares y Dios me muestra pecado en la gente.
Y es donde, Señor, pues aquí estoy. Dios te está llamando a un nivel de integridad. Dios te está llamando a que ames más a tu esposa. Y ahí pues o me pueden bofetear o me pueden largar, pero obedezco. Pero esa palabra, si la gente la cree, van a prosperar. Prosperidad no es que te digan que vas a prosperar. Prosperidad es creer lo que el hombre de Dios está hablando de parte de Dios y que está alineado con su palabra. Sigo leyendo. Jesús dice en Lucas 4, 24, 30. Ese es un problema. Ahora vamos a hablar ya acá. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta. Por eso esta iglesia no está a reventar y tenemos 12 años. Porque la unción profética genuina nos confronta. Ve lo que nosotros no podemos o queremos ver. Por eso ahora Jesús no lo está diciendo como una verdad o como un principio que tiene que ser. Lo está diciendo como una estadística, como un dato. Ningún profeta es acepto en su tierra, mas no debería ser así. Y en verdad os digo que muchas viudas a través de 850 profetas que se encargaban de hablar a favor de Baal y a favor de Astarte. Y yo creo que ahí incluía a esas viudas. ¿Qué quería hacer Jezabel y qué quería hacer Acán? O no era Acab. Acab, matar a Elías, matar a lo profético. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Había muchas viudas, pobrecitas, pero con deshonra. Así que tu condición de lástima no te exime de ser una persona de deshonra. Porque está diciendo que aunque había muchas en Israel, en esos tiempos de Jezabel, en esos tiempos de Acab, se habían alejado de Dios. Por lo tanto, el profeta de Dios no era una voz para ellos, eran los otros 850 profetas que decían, fíjate lo que decían, los de Baal: sacrifica a tus hijos para una mejor cosecha. Y lo he dicho y lo vuelvo a decir. Hoy muchos padres siguen bajo la influencia de Jezabel y esos profetas diciendo: voy a sacrificar a mis hijos. Ahí está la tableta, ahí está el celular, ahí está el entretenimiento. Los abandono porque quiero una buena cosecha. Antes, yo no sé cómo le hacían nuestros padres, solamente trabajaba nuestro padre. ¿Alguien se acuerda? Yo soy de una familia numerosa. Bueno, sí trabajaba mi mamá mucho. Pero antes, lo común era que solo trabajaba el padre. Pero las cosas van a ir en aumento, las casas van en aumento, los costos de los carros, esto, Por eso en Reyes le dije a mis hijas: no vamos a caer ya en esta cultura. Mejor ustedes busquen a quien bendecir. Busquen a alguien a quien puedan bendecir con juguetes. Porque es una... No, es que tengo que pagar los reyes a meses y se encharcan con 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 pesos por 6 meses y hay que trabajar y los dejan abandonados. Con juguetes, pero abandonados. Con tenis de marca, pero abandonados. Están sacrificando a Baal, porque eso es lo que hace Baal: dame tu hijo y yo te doy una cosecha. Y Astarte, pues ¿qué les digo de Astarte? Era la diosa de la fertilidad. Y ahí pues históricamente sabes de qué se trata eso: inmoralidad sexual. Viudas, pero desleales. Viudas, pero en deshonra. Pero por eso dice Jesús: había muchas viudas en Israel, pero Dios mandó al profeta a una que ni era israelita, era de su... por allá lejos. ¿Qué pasó con esta mujer viuda? Donde llega el profeta de Dios, ella ya está a punto de morirse. Le queda un poquito de aceite y poquito de harina y va a hacer un panecito, una tortillita de harina. Se lo va a comer y se va a morir con su hijo. Pero llega el profeta
Y él le dice: dame todo, dámelo a mí primero. No manches, profeta de Dios, porque qué injusto. No, no, no. Ahí se ve la honra. Ella ofreció todo al profeta. ¿Y qué pasó? El aceite y la harina nunca cesó. Cuando la muerte visita al hijo y muere, llama al profeta. El profeta lo resucita. Yo no sé si algún día vamos a enfrentar la muerte, pero lo que sí te digo es que cuando abrazamos la palabra, cuando honramos a Jesús y cuando honramos la unción profética de nuestro pastor, porque ¿qué creen? Díganme qué. ¿Qué creen? A mí me tocó un pastor profeta. Y oh my God. Un día me invitaron a predicar a una iglesia de más de 2,000 personas. Ese es el sueño de todo predicador. A veces he visto más el poder de Dios en iglesias pequeñas que en iglesias, pero bueno. Y me dijo: no vas ahí. Y dile al pastor que yo te lo dije. Un día, hace muchos años, yo tenía un predicador aquí y me dijo: si soy tu pastor, ese pastor no puede predicar en tu iglesia. Lo traje desde lejos, le pagué los vuelos. Me someto. Tengo un pastor profeta, pero él sabe. Cuando se encuentra mi esposa: ¿cómo te estás tratando? Le dice que ella es la bella y yo soy la bestia. Y yo: pastor, está bien. De por sí mi autoestima está bien. ¿Cómo te trata tu esposa? Bien, pastor. Bien. No sé si miente o si se aguanta o si está diciendo la verdad. Pero cuando yo honro, yo sí vi un cambio. Te voy a decir la verdad. Cuando yo 2018 me quedo sin pastor por razones extraordinarias. Todo el año solo tuvimos una guerra del 2018 al 2019. Perdimos un bebé, tuvimos ataques de enfermedad. 2020 empieza la pandemia. Él lo invitamos a ser nuestro pastor. Él no es pastor de cualquiera. Nos dimos cuenta después: porque ¿tu pastor es Roberto Evans? Sí. ¿Cómo lo convenciste? Él no pastorea a cualquier persona, solo gente de iglesias grandes. Y no sé. Yo vi que después de 8 años debe ser acosado por demonios, semana tras semana. Te lo puedo decir. Así era, ataque tras ataque y ataque, cárceles y esto y un montón de cosas. Pum, de repente se levantó. Dijo: mis finanzas, aún en medio de la pandemia. No me preguntes cómo, porque no fue a través de ti, porque ni veníamos a la iglesia. De seguro con mis diezmos. Ni diezmabas en la pandemia. Yo no te puedo explicar cómo, pero mis finanzas aún mejoraron. Y hay gente que me ha dicho: no te conozco, no sé qué, pero solo por el hecho que estás bajo la autoridad del pastor Roberto, te invité a mi iglesia. Quizás ni vayas a predicar bien, yo así como bien nervioso. Ay, Señor. Pero se me han abierto puertas. Una amistad que tenemos fuerte con Pachuca es porque él es hermano de Red. Entonces, hay una honra cuando tú honras al pastor profético. Eres prosperado. Eres prosperado. No porque yo tenga algo o yo sea místico. No, 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 porque hay principios. Pero Jesús dice: no hay profeta sin honra más que en su tiempo. Eso es la tendencia. Pero yo creo que Dios va a levantar a una iglesia que va a honrar al Espíritu Santo y que va a honrar la unción profética que está sobre mi vida, porque Él quiere prosperarte. Yo sé que tú quieres levantarte, pero de repente, y ser usado por Dios, pero de repente voy a ver cosas que tú no vas a ver y que te voy a decir: mira, dale más tiempo a tu esposa. ¿Por qué me dice eso el pastor? Si que no ve que yo ya fluyo en lo profético. Sí, por lo mismo, si fluyes en lo profético con tu falta de carácter, vas a tropezar de aquí a algunos años. Y un montón de cosas. Jesús dice: muchas viudas había, y es enviado Elías a la extranjera antes. ¿Por qué? Porque en su tierra no había honra. Se habían ido tras Baal. Pónganse de pie. Ayuda en México, por favor. Y después Jesús dice lo siguiente:
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un archienemigo de Israel, fue sanado. ¿Cuál fue la diferencia? La honra. La honra. ¿Cuál es el mayor tropiezo para que Dios empiece a edificarte y a prosperarte y sanarte? Porque mira, vamos. Mira, Jesús predica y lo quieren aventar por el despeñadero. Fue el primer mensaje que Jesús hizo, y a la luz del hombre fue un fracaso rotundo. Pero no, Él vino en esa unción profética. Imagínate que vas a predicar un lugar y lo primero que va a hacer la gente antes de pasar al altar y arrepentirse y decir: sí, Señor, no, lo quiero ahorcar y lo voy a aventar por la barranca de arriba de la Zaráraco, y que caiga y se ahoga ahí con la espuma. Es lo que quieren hacer con Jesús. Y Jesús dice: es por la falta de honra. Eso es peligroso. Yo no soy un hombre perfecto, pero soy un hombre que amo a Dios. Soy un hombre que ama a mi esposa. Soy un hombre que ama a mis hijas. Y soy un hombre que te amo. He aprendido a amarte y te amo. Y si hablo de parte de Dios a tu vida, es para consolarte, edificarte y exhortarte. Y Jesús dice en Marcos 6 lo mismo: no hay profeta sin honra. Y dice: y no pudo hacer, tú puedes leer Marcos 6, no pudo hacer muchos milagros, es que unos cuantos. Porque unos cuantos, porque de repente había unos que sí creían en Él. Yo quiero fluir en mi llamado sobre tu vida. Yo quiero ser usado para consolarte, para edificarte, para exhortarte. Yo quiero ver los milagros que he visto en otras ciudades, palpables. Yo quiero ver la llenura, el bautismo de fuego, el bautismo de lenguas que he visto así genuino. Pero por un año ya hemos visto un aumento. Y yo también le decía al Señor: yo no voy a forzar a la gente, habla, quiero que seas tú. Y gente que nos pasó en Tuxpan, ¿no? ¿Te acuerdas? Una persona estaba orando por ella y empezó a hablar en lenguas, y empezó a sacudirse y ¡pum! Cayó. ¿Y a cuántos recibieron el don de lenguas por primera vez? Y muchos levantaron la mano. Y estaba todavía: hermana, usted no me di cuenta. Fue tan genuino que no se dio cuenta. Pero cuando tú vienes aquí y no honras el manto que Dios me ha dado, te quedas sin esas experiencias. Mi ministerio es para edificarte, que tú te enamores más de Jesús, que tú ames más tu casa, que tú sirvas más. Mira, fin de semana antepasado, antepasado, estuve en una iglesia que está cobrando renombre internacional, el Cielo Church, Pastor Manuel Carranco. En esta iglesia muchos milagros están sucediendo, no por un evangelista invitado, por el pastor. ¿Dónde vi la honra? Él tiene al productor de cobre más fuerte de todo el mundo. Entrando a esa iglesia vi un Aston Martin, supongo que era de él. Él tiene una mujer que fue tocada. Bueno, primero comienzo con el de Aston Martin, no sé si era de él, pero el productor de cobre. Estaba el evento más profundo. ¿Y sabes qué estaba haciendo él? No estaba en el VIP. No estaba esperando que el pastor predicara algo que no lo ofendiese. No estaba sentado en una silla de cuero. ¿Sabes qué estaba haciendo? Él estaba cachando gente. Y después con un trapero. O sea, no manches. O sea, este hombre tiene más dinero que tú y yo vamos a tener. Millones y millones y millones. Tiene empleados por miles. Yo entendí algo del Espíritu. Dije: esto es honra. Porque este hombre entiende la unción sobre su pastor.
Y si Él puede ser parte, Él lo va a hacer. Otra mujer lo lleva y le dice, lo lleva a la agencia de la Mercedes y le dice: pastor, escoja la camioneta que usted quiera. Oye, no tengo para pagar. Pastor, usted no se preocupe, yo se lo voy a pagar. Ahora, esto no lo estoy diciendo para que tú me lleves a la Mercedes. Creo que ni Mercedes hay aquí en Europa, ¿verdad? Pero no puedes llevar la Toyota, nada, no te creas. Y digo, eso es honra. Dios está sanando hoy por hoy cáncer en esa iglesia, diabetes, que es como la enfermedad irrevocable, diabetes, paralíticos. Tú entras a la iglesia y tú ves fotos de personas, algunos eran sordomudos, nunca habían escuchado, y la cara que se les ve en la foto cuando están escuchando o sea, cosas. Pero ¿cuál es la clave que yo vi en su iglesia? No se siente un sector ahí enojado con el pastor porque está predicando de esto. No, está moviéndose y ellos le están entrando. Yo siento que yo no me voy a ir de Uruapan por muchos años, que Dios me quiere aquí. Pero para que Dios desate lo que ha desatado en mi vida a través de otras iglesias, otros ministerios, pastores que están diciendo: quiero que regrese a mi iglesia porque mi iglesia está avivada desde que Él vino, y no es el único. No va a pasar hasta que renunciemos a la deshonra cultural, porque es algo cultural, es algo muy michoacano, créanme, muy michoacano. Y esto no nomás al pastor, esto, la honra se manifiesta en casa, se manifiesta en los hijos. Es una cultura de honra. A tu jefe que no es creyente, con honestidad. Pero hoy estamos hablando de la iglesia. Yo veo milagros, yo veo sanidades. Dios me puso en Tuxpan a orar por un paralítico, así me lo mostró, yo obedecí. Y el paralítico me detuvo: es que pues va a ser un proceso, pastor. Y dije: no tienes fe. Pero yo obedecí. Yo tengo fe que Dios puede hacerlo. Un chico drogadicto que vino ese día, estaba así, hasta estaba ido. Un testimonio tremendo. Se había muerto su hermano mayor de una plataforma de trabajo, y su madre había dicho: ¿por qué no te llevaste el que está mal y te llevaste al bueno y me dejaste al malo? Ahí está ese muchacho yo no sé si iba drogado, pero se veía drogado. Oro por él y hace una cara así grotesca. Ustedes saben, liberación. Y ¡pum! Ministro bajo la unción, él colapsa y se queda ahí por más de una hora. Un drogadicto no actúa eso. Y el testimonio que estoy escuchando del pastor es que cosas gloriosas han pasado en su casa y en su vida. Y él me dijo: no sé qué me pasó. Así estaba como todo, como yo hace ratito, tocado. ¿Cuántos milagros te estás perdiendo por deshonrar la unción que Dios nos ha dado? No es verdad. Y gastas miles de pesos en un doctor, en un psiquiatra, en un psicólogo, en un especialista, en lo que sea. Qué tan sencillo: Señor, yo honro a mi pastor como yo lo he hecho con mi pastor que es profeta. ¿Cuántas? Aquí lo dice: no pudo hacer milagros por la incredulidad. Y si hay una iglesia que yo quiero que esté avivada en el país, no es, perdón, no es Pachuca, no es México, no es Veracruz, es Uruapan. Pero tenemos que despojarnos de esta deshonra. He visto cosas de un año para acá, liberaciones, llenuras del Espíritu, cosas que nunca antes había visto con tanta frecuencia. Pero llego aquí y yo no te puedo obligar. ¿Sabes cuál es la tristeza? La tristeza de Jesús en Jerusalén. Oh Jerusalén, dice que vio a Jerusalén y lloró. ¿Cuántas veces quise acurrucarte como una gallina acurruca sus polluelos, pero no quisiste? No hagas esto. Está bien que no me entiendas mis formas, mis maneras, pero si un hombre empresario
sumamente rico, millonario, miles bajo su autoridad, está con un trapero y cachando gente en el avivamiento. Es alguien que no está cuestionando al pastor, es alguien que está honrando. Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué tú no? Levanta tus manos. Espíritu Santo, realmente se trata de ti. Realmente se trata de ti, de tu obra, tu ministerio. Eres tú quien quieres sanar. Eres tú quien quieres restaurar matrimonios. Oh, siento el ambiente tan agitado por los demonios y ángeles que están peleándose. Pero si alguien haya entendido en esta noche, pasa al frente y dile: Señor, no va a haber deshonra, porque tú dices que te creamos y estaremos seguros. Tú dices que creamos a tus profetas y seremos prosperados. A veces hemos honrado más a los youtubers, a los influencers, a fulano, a fulana. Está bien que haya ministerios que te bendigan, pero el primer ministerio es tu pastor. Yo tengo mi pastor. Cuando yo escucho a mi pastor, yo me estoy alimentando. Digo, ¿de dónde saca tanta? Wow. Yo lo honro y me alimento. Y no lo digo porque sea muy suave. Ha sido muy duro en ocasiones conmigo, pero es lo que yo necesitaba. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Señor, levantamos una oración. Yo honro al profeta pastor que me has dado, Señor, mi pastor Roberto. Y por eso he visto prosperidad en muchas áreas, aún en el ministerio, aún en unción y en autoridad, Señor. Yo creo que tú lo vas a seguir usando poderosamente en libros, en viajes, en capacitación. Y a mi hermana Patti, mi pastora, tú la vas a levantar, Señor. Yo te pido perdón por la deshonra que he aprendido, solo por el hecho de crecer en una cultura de deshonra, de desprecio. Deshonra es desprecio. Comienza a orar, comienza a orar. Yo honro a las autoridades espirituales. No queremos ser como Jerusalén en tiempos de Jesús, que rechazó su tiempo de visitación. No queremos ser como Israel en los tiempos de Elías, este poderoso profeta que hacía caer fuego, que hacía cesar la lluvia y después a su palabra hacía llover. Sin embargo, nadie en Israel honraba y lo querían matar. Y había orden que cualquiera que se encontrase con él lo matase. Señor, era la respuesta que ellos necesitaban. Cuántos milagros, cuántas sanidades, cuánta liberación, cuánta prosperidad aún económica quieres traer sobre Cao. Pero a veces hay deshonra, Señor, a mi persona, al llamado que has puesto sobre mi vida. Y yo me arrepiento. Y si hay una deshonra de mi parte, un enojo de mi parte hacia la iglesia, yo me arrepiento, porque debe ser mutuo también. Yo honro esta casa. Yo honro a cada familia que ha sido salva. Yo honro y bendigo, y aún perdono a los que me han lastimado, los que me han herido, defraudado. Yo los perdono, yo los honro. Y aún los que ya no están en esta casa, yo los perdono y yo los honro y yo los bendigo. Señor, los que han seguido el consejo, yo declaro tu honra sobre ellos. Y aún los que no han seguido el consejo, yo perdono y bendigo. Pero que se entienda que no es para mi bien o porque busco sacar algún provecho, es para su propio bien. Creer a los profetas, porque el ministerio profético es para consolar, para edificar, para exhortar. Y a veces no somos consolados, a veces no somos edificados, a veces no somos exhortados, porque no honramos y porque seguimos esa verdad que no es un principio, pero que es una verdad estadística. No hay honra para el profeta en su casa por la familiaridad. Es el pastor, es el pastor, es Salomón, es Salo, es esto, es aquello. Cuando la respuesta quizá está en la honra
Yo no es que busque un aplauso, que busque un puesto, que busque controlar o manipular. Queremos tu palabra. Yo quiero ver milagros en mi casa. Yo quiero ver a la gente sana. Yo quiero ver a la gente próspera, Señor, en avivamiento, en un despertar, en sanidades. ¿Por qué no oras por la persona que está a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha? Oh Jesús. Jesús. Oh, oh, oh. Tú eres el profeta de profetas. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y esta palabra en ninguna circunstancia debe ser para condenarnos, sino para darnos luz y entendimiento de cómo operan los principios del reino, Señor. Quebrántanos con tu palabra. Quebranta toda soberbia, toda deshonra. Quebranta todo orgullo, todo argumento, toda altivez, Señor. Derrama tu amor sobre esta tu iglesia. Derrama tu amor. Vamos, ora por un bautismo de amor también. El Espíritu Santo siempre va a operar en amor. Oh Señor, bautízanos en identidad, en amor. Oh, que nos sepamos amados por el Padre. Amor del cielo, amor del cielo. Amor de Dios, amor en nuestros corazones. Amor los unos por los otros. Amor por esta casa. Amor por tu presencia. Aleluya. Amor, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Que nos bendigamos, Señor. No nos maldigamos, Señor. Amor, amor. Abraza a la persona que está a tu lado. Hermano Gonzalito, véngase. Abraza a la persona que está a tu lado. Derrama el amor de Dios sobre él. Él es amado, él es amada. Shataraba. Iván, vente acá, mi hermano. Derrama y desata tu amor sobre ellos, Padre Celestial. Son amados, son amados, son amados, son amados. Vete con ellos. Son amados, Dios, son amados. Avivamiento es amor. Avivamiento es amor. Avivamiento es amor. Avivamiento es amor. Llenura del Espíritu es amor. Amor, Señor, que haya una honra. Sí, también para los pastores, para la unción profética que está aquí sobre nosotros, para mis hijas, pero también para los servidores que pagan un precio muy alto. Reunión tras reunión vienen a servir, vienen a preparar el lugar, vienen a acondicionar, vienen a limpiar, lavar, acomodar, instalar. Hay una honra hacia los líderes, hacia los servidores, pero también una honra a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz conmigo y repite: Señor Jesús, yo te honro. Padre Celestial, yo te honro. Espíritu Santo, yo te honro. Espíritu Santo, yo te honro. Espíritu Santo, yo te honro. Yo renuncio a la deshonra. Yo renuncio a ese camino. Yo renuncio a ese pensamiento. Se anula esa verdad de que no hay profeta sin honra en su tienda, en su casa. Honraremos la unción profética sobre nuestro pastor. Honraremos el llamado profético sobre nuestra pastora. Honraremos la unción profética sobre las hijas del pastor. Honraremos a los líderes y servidores. Honraremos esta casa. Oh, hace unas semanas mi esposa me comentaba algo en el corazón del Espíritu Santo que ella recibió, y que el Espíritu nos decía: gracias
porque no hay iglesias o no hay lugar donde se me ame y se me honre en Uruapan. Y viene un juicio a Uruapan. ¿Por qué? Porque ha habido deshonra y burla al Espíritu Santo. Hay personas que nos han comentado de posts, de cosas, aún de nuestro pastor, burlas, menosprecio, burlas de lo profético, burlas de las lenguas, y esto ofende y contrista al Espíritu Santo. Y quiero que ella nos comparta este sueño que tuvo. Sí, yo veía eso. De hecho, yo estaba dormida y yo tengo, así me habla el Señor a través de visiones y de sueños. Y yo veía a unas personas que de hecho están en estos movimientos o estas iglesias, ¿verdad? Que no creen en eso. Así lo soñé yo. Pero no están aquí. Y el Señor y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy viendo a estas personas? Y me decía, porque este es el problema que tiene Uruapan, que no me han abrazado a mí, que no han abrazado mi mover. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué es un problema esto? Y yo veía que después el Señor traía como una destrucción sobre Uruapan. Y me decía, esto es lo que está causando la destrucción sobre Uruapan. Más que la violencia, más que lo que hay, que ya sabemos que son muchas, el crimen, la muerte, todo eso. Esto es lo que está trayendo una maldición de destrucción sobre Uruapan. Porque si me abrazaran, no habría destrucción sobre Uruapan. Entonces a mí me conmovió muchísimo, y de hecho parte de la experiencia, después de este sueño, en ese momento estaba Daza conmigo, nada más estábamos ella y yo en la casa, y baja ella. Y le dije a Daza, el Señor me acaba de mostrar algo. Y yo le empiezo a platicar. Y dentro de la plática, ahí mismo en la plática, estábamos sentadas en el sillón de la casa. Tuvimos una visitación del Espíritu Santo. Mientras yo platicaba de esto con mi hija, el Espíritu Santo cayó sobre nosotras dos ahí solitas en el sillón. Empezamos a contar tantas cosas del Espíritu Santo. Yo le conté muchas cosas a ella, abrí mi corazón con ella en cuanto a esto. Ella me contó, mami, justo lo que tú me estás diciendo, yo lo había orado en la mañana. Y yo le decía al Espíritu Santo que yo quiero ser amiga de él. Entonces tuvimos una visitación y dije, Señor, tú tuviste esta cita divina con Adasa y conmigo, pero tú me hablaste a través de este sueño. ¿Sí te acuerdas cómo estuvimos ahí esa tarde? Entonces es muy fuerte lo que el Señor está hablando acerca de esto, de amarle a Él, de tener mucho cuidado. Hay otra parte más fuerte, pero no lo voy a decir ahorita. Pero el Señor me está hablando, ten cuidado con tus palabras, lo que dices de mí, cómo te expresas de mí, aunque no me entiendas, también soy humana. O sea, todos somos humanos aquí y hay cosas que no entendemos, pero ten mucho cuidado de lo que sacas de tu boca de mí. Entonces es lo que yo quería compartir. Levanta tus manos. Espíritu Santo, repite, Espíritu Santo, queremos un avivamiento, no bajo nuestros términos, sino bajo tus términos. Dame un corazón de honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a tu palabra, a mis pastores, a los líderes, a los servidores. ¿Y sabes cuál es la más difícil? ¿Sabes cuál es la más difícil? Honrarte a ti mismo. Eres creación de Dios, hecho a imagen y a semejanza. Así que alguien aquí también necesita dejarse de estar culpando, condenando, menospreciando. Ay, qué feo, ay, qué gordo, ay, qué alto, ay, qué chaparro, ay, qué moreno, ay, qué rubio. No, 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 yo me bendigo. Levanta tus manos. Padre, yo soy hecho a tu imagen y a tu semejanza. Yo me bendigo, yo me honro, yo me acepto, me bendigo porque soy tu hijo, comprado y lavado por tu sangre preciosa. Ahora vamos a honrar a las esposas. Padres, hombres, repitan: Padre Celestial, yo honro a mi esposa. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por su compañía,
Te doy gracias por su ayuda. Te doy gracias, Señor, porque ella siempre está conmigo. Ahora, esposas, honren a sus esposos. Señor, yo bendigo a mi esposo y declaro tu gracia sobre él. Señor, honro todo lo que tú le has dado, Señor, principalmente para nuestra casa, Señor. Y yo me arrepiento por las veces que no he entendido, Señor, las formas, las maneras. Pero, Señor, yo creo que todo lo que tú le has hablado para nuestra casa principalmente viene de ti, Señor. Y ayúdame a abrazarlo, a atesorarlo, Señor, y a ejecutarlo, Señor. Y también honro su vida, Señor, y creo, Dios, que lo que tú has depositado sobre él para esta iglesia, la visión, los pasos, Señor, vienen de ti. Yo honro su vida y honro su llamado, Señor. Repitan conmigo ahora los padres. Señor, yo bendigo a mis hijos. Yo bendigo a mis hijas. Ahora bendícelas por nombre, por nombre, por nombre. Declaro tu presencia sobre ellas. Declaro tu gracia, Señor. Padre, y como Padre, por todos aquellos que están sin padre, se fue, se murió, yo bendigo, Señor, aquellos que me han adoptado como un padre espiritual. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro la bendición sacerdotal de Números 6:24 sobre ellos y sobre ellas. No habrá espíritu de orfandad donde hay un avivamiento, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, hijos, vamos a bendecir a nuestros padres. Vamos, estamos en un momento solemne. Dios quiere hacer cosas nuevas en Uruapan y comienza con la honra. Vamos, hijos, saquen a los niños de su clase y bendice a tus padres. Señor, yo bendigo a mis padres, bendigo sus vidas, bendigo el ministerio que les has dado, Dios, bendigo la unción que has puesto en ellos, Dios, bendigo el fuego, Dios, que tú has puesto, que han cultivado, Dios, de ti. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo cada pensamiento, Dios, cada deseo que ellos desean, Padre. Yo los bendigo y los honro, Dios, y me siento agradecida de ser su hija, Dios. Yo me siento agradecida de ser su hija, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ahora los hermanos y hermanas bendigan a sus hermanos. Los lugares donde más deshonra se ve es en la familiaridad, en el hermano con hermano, hijos a padres, padres a hijos, y en la iglesia, pues de iglesia a pastor y pastor a iglesia. Pero esto se va a romper. Vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ver el Espíritu Santo consolar, edificar, bendecir su iglesia. Vayan con sus hermanitos, hermanas, y bendícelos. Si estás sin hermanos aquí, estás en un conflicto con algún hermano, hermana, por terrenos, por herencias, perdónalo y bendícelo desde ahorita. Vamos, vamos, algo se está rompiendo en el ambiente, algo se está rompiendo. Bendice, bendice. Aquellos que no pueden bendecir a su padre porque fue un alcohólico, por esto, por lo otro, perdónalo y sé libre. Te conviene perdonar. Perdonar no significa que no te hizo daño, que no te dolió, que no te lastimó. Perdonar significa que ya no vas a vivir en ese daño, que ya no vas a vivir en esa herida, que ya no vas a vivir en ese quebranto. Salma, Salma. Vamos, bendice, 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 bendice. Y si alguien necesita una oración personal de padre espiritual, aquí estoy. Pasa conmigo y pasa con mi esposa. Señor, yo bendigo a mi hermana Salma, Padre. Yo bendigo su vida, Dios, porque ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en cada momento, Dios. En los momentos de solitud, Dios, de soledad, perdón, y donde hay mucha gente, ella siempre ha estado ahí, Dios. En los momentos de alegría y de tristeza, ella siempre me ha acompañado, Dios. Y yo bendigo su vida, bendigo su corazón, Dios. Yo bendigo su mente, Dios. Yo la bendigo en los próximos años, Dios, para que cumpla el propósito que tú tienes para su vida, Dios. Que cumpla el
propósito que tú has planeado desde que estuve en el vientre de mi mamá, Jesús. En el nombre de Jesús, bendícela, Padre, bendice su vida. Señor, pido que, Señor, Señor, te doy gracias por mi hermano.
Señor, bendigo a mi hija espiritual, a tu sierva, a tu amiga. Señor, gracias porque tú la has sellado con tu presencia, y porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque parece que en estos últimos, no son meses, semanas, hay como un bombardeo de todas partes, cosas que no hablas, pero que yo veo en tu escuela, en el trabajo, en tu casa y en muchas áreas. Pero ven a mi presencia. Tú ya conoces el camino. Yo te estoy llamando al lugar secreto. Yo te estoy llamando a la intimidad, a la cercanía, a mi presencia, te dice el Señor. Y veo que tu deseo es servir más. Yo veo tu corazón que quiere servirme más. Yo abriré las puertas, yo prepararé el camino, yo te proveeré abundantemente, porque mis hijos no serán avergonzados, porque confían en mí. Gracias, Señor Jesús.